sin más dilación, porque ya llevamos más de un cuarto de hora esperando, pues empezamos. Os habla Eloy Noya, soy el director de Innovación y Tecnología del Instituto de Estudios Financieros. Un honor, un placer pues, tener a 4 expertos hoy para hablarnos de las perspectivas, de cómo ven los mercados financieros, de su valoración de lo que ha pasado hasta ahora y de las estrategias de inversión que pueda haber en un entorno tan complicado como el que estamos viviendo. Tenemos a Elena Guanter, que es jefe de Client Relations de Iberia y jefe de desarrollo en Candriam. Candriam es una gestora de activos global multiespecialista. Elena es licenciada en Derecho y estuvo anteriormente en entidades de prestigio como Merrill Lynch y Credit Suisse. Elena, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por estar ahí y seguir conectados. Muy bien. Brevemente, explícanos un poquito cuál es la estrategia de Candriam. ¿Qué es lo que podemos esperar de un gestor de activos global y multiespecialista como es Candriam? Bueno, ¿qué podemos esperar? Pues esperamos una gestión profesional, ¿no? Y sobre todo lo que buscamos es encontrar los mejores especialistas para cada clase de activos. Y ahí, pues por lo que se nos conoce más en el mercado es pues por nuestra inversión socialmente responsable. Tenemos una gama de productos que cubre cualquier clase de activos en inversión socialmente responsable. Se nos conoce también por la inversión temática en renta variable y en todo lo que es crédito y inversión de gestión alternativa con un enfoque de retorno absoluto. Esas serían quizás las especialidades de la gestora. Y luego, brevemente, Candriam. El nombre de Candriam es una marca relativamente nueva, es de 2014, y Candriam significa Conviction and Responsibility in Asset Management. Son las siglas de la gestora. Y nos cambiamos de nombre en 2014 cuando nos compró New York Life Investments, que es la gestora de New York Life, que es una de las aseguradoras más grandes en Estados Unidos y fundada en 1845 con rating AAA, y eso a día de hoy pertenecemos a New York Life Investments. Muy bien. Pues muchas gracias, Elena. Estoy muy interesado en conocer cuáles pueden ser las inversiones selectivas, el gran conocimiento que tenéis de ciertos mercados, pues para saber qué alternativas podemos tener en estos tiempos tan complicados. Tenemos también a Marta Escribano. Marta Escribano es socia y analista principal de Salmon Mundi Capital. Salmon Mundi es una reconocida gestora de activos global con una filosofía de inversión conocida como Value Investing. Marta es licenciada en Derecho y máster en Mercados Financieros e Inversión Alternativa. Trabajó anteriormente en entidades como Banco Popular, Banco Inversis o Interdin. Compagina pues, su labor en Salmon como su labor docente como profesora de Mercados Financieros. Marta, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Eloy. Encantada de estar aquí con vosotros. Muy bien, pues encantado también de tenerte y de tener la visión de una gestora tan particular como Salmon Mundi. No sé si nos puede resumir brevemente cuál es la estrategia de Salmon Mundi, cuál es vuestra visión de la inversión. A ver, como ha dicho Eloy, pues soy socia y analista de Salmon Mundi. Nosotros asesoramos una SICAV, o sea, no es una gestora, asesoramos una SICAV que invierte a nivel global en todo tipo de activos, países y sectores, ¿no? Tenemos una filosofía de inversión que se basa básicamente en 2 pilares, que uno es el Value Investing, como bien has dicho, que bueno, que como todos sabréis, pues es básicamente comprar barato y es lo que ha funcionado a lo largo de la historia. Y luego tenemos otra pata que es teoría económica austríaca, o sea, nosotros tenemos en cuenta los ciclos de crédito y luego pues el impacto que esos tienen en el precio de los activos, ¿no? Esto implica pues que evitamos invertir, por ejemplo, pues en países o sectores donde haya fluido el crédito de forma muy rápida y, sin embargo, pues preferimos aquellos pues que no están de moda o están fuera del radar de los inversores, ¿no? Actualmente pues tenemos en cartera tanto posiciones largas como posiciones cortas. Las posiciones cortas nos sirven para protegernos de los riesgos que vemos a nivel mundial, que bueno, luego seguramente tenemos oportunidad de hablar de ellos, y luego la parte larga pues tenemos sobre todo metales preciosos, que nosotros incluimos oro, plata y minerales de oro. Tenemos acciones rusas que son pues líderes mundiales y están especialmente baratas. Tenemos acciones energéticas, tanto de petróleo como de uranio, y luego pues una pequeña parte en materias primas agrícolas, ¿no? Pero vamos, en general nos gustan empresas con posiciones dominantes, con activos irreplicables y sobre todo pues que tengan valoraciones atractivas.
Muy bien, gracias Marta. Abundaremos un poquito más en estas estrategias pues, defensivas en estos tiempos de tanta zozobra. Tenemos también a Luis Benguerel. Luis es consejero de Anatea Gestión, es una gestora pues, bastante particular en su modelo de inversión, lo que se conoce como inversión cuantitativa y de retorno absoluto. Luis Benguerel es máster en dirección financiera, trabajó anteriormente en Interbrokers y es un colaborador habitual en medios de comunicación. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Todo bien, gracias. Bueno, pues Luis, explícanos un poquito en qué consiste esta estrategia de inversión cuantitativa y de retorno absoluto que tenéis en Anatea Gestión. Sí, nosotros somos una gestora bastante reciente, somos una gestora independiente completamente, ¿vale? Y lo que hacemos es, como bien comentas, inversión cuantitativa y retorno absoluto, ¿vale? Nuestra manera de trabajar, nuestros dos grandes pilares son la diversificación y el control de riesgo. Eso significa, pues, tener muy bien controlado la volatilidad, ¿vale? Para ello, pues, lo que hacemos es, trabajamos no tan solo con renta variable, sino también con materia prima, como bien comentaba Marta, más adelante iremos entrando en el tema, y lo que buscamos es proteger al máximo al cliente ante la volatilidad, como por ejemplo hemos visto pues, en las últimas semanas o meses, ¿no? Y eso, por lo tanto, nuestros sistemas están ya preparados previamente y a partir de ahí, pues, ante un momento de nervios o pánico actúan por sí solos y lo único que vamos escandellando es el proceso de mayor o menor inversión en el producto que ya estamos metidos. Y el resultado, pues, es que llevamos un gran año, con incluso en los peores momentos de los mínimos que vimos en el año, nuestros fondos estaban en rendimientos positivos, por lo tanto, estamos contentos con la gestión que se está haciendo actualmente en el producto. Muy bien, pues gracias Luis. Y por último tenemos a Josep Ramón Aixelà, pues conocido del Instituto de Estudios Financieros porque es un profesor de mercados financieros en esta casa. Josep Ramón es también director estratégico de inversiones en AS7 Capital y trabajó anteriormente pues, en entidades como Meriden Capital o Catalunya Caixa. ¿Qué tal? Buenas tardes, Josep Ramón. Buenas tardes. Bueno, pues sí, compartir esta tarde con todos vosotros, ¿no? Yo el otro día estaba haciendo un poco de una reflexión de mi trayectoria profesional en mercados financieros, ¿no? Y pensaba, ¿no? Pues a muchos de vosotros los conozco de hace bastante tiempo, hemos compartido reuniones y cosas de mercados, ¿no? Y después de 10, 12 años, ¿no? Viviendo intensamente mercados, seguimos, ¿no? Igualmente con esa misma intensidad o mayor, ¿no? Porque nadie de nosotros iba a imaginar, ¿no? Que un evento como podía ser, pues esto, una enfermedad y que se convertiría en una pandemia, al final acabaría teniendo, ¿no? El impacto tan importante en la economía y en los mercados financieros. Vamos a empezar, si quieres, Eloy, así de esta manera, ¿no? Cada uno irá exponiendo su visión. Exactamente. Vamos primero a hacer un poco de diagnóstico sobre lo que ha ocurrido en estos últimos meses, ¿no? Está claro que ha habido un hecho absolutamente impredecible, una crisis sanitaria que ha derivado en una crisis económica que bueno, no sé cuál es vuestra valoración, pero está claro que es algo que va a tener un fortísimo impacto en nuestra economía y en la sociedad en general. Os quiero preguntar cómo valoráis lo que ha sucedido en estos 2 o 3 últimos meses y cuál puede ser el impacto en la economía y los mercados financieros en general. Si empezamos por Elena. Sí, bueno, pues tú lo has dicho, es una crisis sin precedente. Yo creo que esta es la frase que estamos escuchando, con reacciones de los bancos centrales también sin precedentes y básicamente pues las crisis que hemos tenido antes, por lo menos pues había actividad económica, ¿no? Y yo creo que realmente lo duro ha sido el parón económico y el parón en el consumo, tanto de oferta como de demanda, y a día de hoy, pues el seguimiento que estamos haciendo, pues ya no es solo de los datos económicos que van a ser pésimos y están siéndolo, sino también, bueno, pues de cómo está avanzando el descubrimiento de la vacuna, la reapertura de las economías. Y esto, bueno, pues es verdad que vamos a ver cifras muy malas a nivel macro, pero también hemos visto que el mercado ha recuperado por lo menos la mitad, o más de la mitad, de lo que había perdido en términos de rentabilidad.
¿Y por qué creemos que ha sido eso? Pues como decía, como adelantaba, básicamente por esa reacción tan rápida de los bancos centrales y de los gobiernos, ¿no? De medidas económicas, medidas monetarias y medidas fiscales. Entonces, en ese sentido, pues estamos viendo también ciertas anomalías en la reacción de los mercados, pero y también pues quizá estamos siguiendo también todo lo que es la parte científica, ¿no? Científica y médica, y estos datos están siendo muy relevantes también a la hora de ver comportamientos de mercado. Es un poco... Si queréis, no sé si Eloy... Muy bien, no. ¿Sí? Gracias, Elena. Yo creo que no, has hecho una valoración bastante acertada. Todavía adivino pues una cierta moderación. No sé si, Marta, quizás tienes la visión, no digo optimista, pero digo más pesimista quizás de lo que ha sucedido. ¿Cómo lo ves, Marta? A ver, es que sí, o sea, como dice Eloy, pues nosotros ya es que el problema de antes del coronavirus es que veíamos ya muchos riesgos a nivel global, ¿no? O sea, en renta fija creemos que ya estaba la peor burbuja probablemente, pero en renta variable pues ya habíamos alcanzado también unos niveles pues excesivos, ¿no? De hecho, la renta variable global había alcanzado ya una vez el PIB global, que este dato es muy significativo porque solamente había pasado, había pasado en las dos últimas crisis, ¿no? Y después el mercado pues cayó de forma fuerte, ¿no? Y luego pues también veíamos burbujas crediticias. A nosotros en concreto nos preocupa sobre todo China, ¿no? Para que os hagáis una idea, pues el sistema bancario de China lo han hecho en menos de 10 años y es más grande ya que el europeo. O sea, a finales de 2005 el sistema bancario chino representaba un 9% del PIB global y, sin embargo, pues a finales de 2018 era ya el 50% del PIB global, ¿no? Y luego, pues para mirar, por ejemplo, los excesos que nosotros vemos en renta variable, se puede mirar Estados Unidos, ¿no? Actualmente, pues está a un CAPE, que CAPE significa PER de los últimos 10 años de 26 veces, mientras que la media histórica de Estados Unidos pues había sido entre 16 y 17 veces, ¿no? Con lo cual, pues ahí vemos también que hay unos excesos. O sea, entendemos que los índices ahora mismo están subiendo no por los resultados que están presentando las empresas, sino básicamente por una expansión de múltiplos, ¿no? Se puede ver, por ejemplo, que el viernes creo que ya habían presentado resultados del primer trimestre el 90% de las empresas del S&P 500 y habían reportado unos beneficios que bajaban el 64%, ¿no? Y sin embargo, pues los índices están subiendo. O sea, que creemos que ya pues los índices realmente están sostenidos básicamente por los bancos centrales, ¿no? Y además creemos que van a seguir inyectando liquidez, están muy presionados por parte de los gobiernos pues para salvar las economías y los mercados y al final pues llegará un momento que nosotros entendemos que acabarán creando inflación, ¿no? Y luego, pues además, creemos pues que están creando déficits mayores, cada vez hay más deuda y pues al final los bancos, o sea, los gobiernos van a necesitar esa inflación para quitarse la deuda, ¿no? O sea, por tanto, pues entendemos que el coronavirus realmente lo que hace es acelerar y agravar pues ese proceso de ajuste que nosotros creíamos que de todas formas se tenía que producir. Pues sí, pues gracias, Marta. No nos das buenas noticias, pero es cierto que probablemente lo que dices pues tiene bastante de acertado. Luis, habéis tenido muy buenos resultados en este año, poco yendo a la contra de los mercados. Bien, se ha reforzado un poquito, supongo, tu teoría. Eres igual de pesimista que Marta, o bueno, nos puedes dar algo más de luz en tu diagnóstico. A ver, bueno, nosotros en nuestro caso, como nos basamos de forma cuantitativa, tampoco nos preocupa excesivamente el que va a pasar en el mercado, ¿vale? Es cierto que en el último año nuestros sistemas habían estado en posición ya neutral, en posición de prudencia, ¿vale? Y eso nos ha permitido que cuando ha llegado el susto, pues estábamos ya en posición defensiva, ¿vale? Y se han comportado, pues, mucho mejor de los mercados. Como nuestro objetivo real es una descorrelación con respecto a los índices, pues, en cierta manera, no nos importa si el mercado sube o baja mientras nuestros productos se estén comportando como esperamos, ¿vale? Eso no significa que cuando estamos en posición defensiva, pues tomamos cortos, podemos estar tomando cortos en materias primas, en algunas, o en algunas divisas, pero en el caso, por ejemplo, de renta variable, nosotros nunca actuamos en mercados
en corto, pues para evitar cosas, como bien comentaba Marta, de los bancos centrales. Una actuación del Banco Central lo que ha provocado es bueno, ver los índices en máximos a partir de X acciones. Como bien sabemos todos, no todas las acciones han recuperado parte de la caída, pero los índices se han vuelto a máximos. Por lo tanto, nosotros nunca estamos cortos en los índices, pero gracias a la gran diversificación de productos en los que trabajamos, pues nos ha ido muy bien y estamos en rentabilidades positivas en lo que va de año los dos fondos nuestros. Muy bien. Gracias, Luis. Josep Ramón, ¿cómo lo ves? ¿Cuál es tu diagnóstico de lo que ha pasado estos últimos meses? Bueno, como decía ya hace un mes y medio, ¿no? Esto al final para mí es un claro cisne negro, ¿vale? Es decir, en el mes de enero nadie consideraba que lo que estaba ocurriendo en China podía provocar lo que se llama en inglés el lockdown, ¿no? Es decir, es un cierre por emergencia, no solamente de un país, sino de todas las economías a nivel mundial, ¿vale? La suerte que tenemos, a diferencia de lo que ocurrió en el 2008, es que todos los bancos centrales y los gobiernos tenían, creo yo, en general aprendida la lección. Especialmente Estados Unidos, ¿no? Japón, el Reino Unido. En Europa es un poco más complicado. Mientras en Estados Unidos ya se ha aprobado ya hace más de un mes un paquete de ayudas superior a los 3 billones de dólares para ayudar a empresas, personas, rescatar compañías si es necesario. En Europa aún estamos discutiendo, ¿no? Si es que se ha de ir o no se ha de ir al MEDE a pedir el rescate o no rescate. Parece ser que esta tarde el señor Macron y la señora Merkel decían que tienen claro que no será necesario que sea así, sino que todo el mundo podrá acceder a ciertas ayudas, ¿no? Sin esa condicionalidad. Sí que es verdad que al final es una cosa de rapidez. El parón es distinto del parón que tuvimos al de la crisis financiera del 2008 y, por tanto, si conseguimos pasar estos 2-3 meses y conseguir que la gente viva médicamente y luego también económicamente, seguramente a medio plazo, la cosa se podría recuperar. Aquí es donde discutiríamos, ¿no? Si estamos en una recuperación en V, en W, en L o en el famoso TIC que yo también en algún momento he nombrado, ¿no? Esa sensación en donde cada sector, cada país es distinto y cada empresa al final también tiene un comportamiento distinto dentro de su propio sector. Ya digo, lo importante es que aquí las autoridades monetarias han tomado y políticas han tomado decisiones importantes. Los mercados han recuperado en forma de V, especialmente el Nasdaq, y a partir de aquí hemos de ver si hay pues, esos impactos de segunda derivada que pudieran provocar nuevas caídas. Y es donde ¿no? discutiremos si vamos a ver una recaída para ver mínimos por debajo de los que vimos en marzo o ya hemos visto lo peor. Y aquí está, yo creo, el kit de la cuestión. Pues gracias, Josep Ramón, y al hilo de lo que apuntabas, ¿no? Si puede haber recuperación en V, en U, en L, traslado esta pregunta al resto, ¿no? ¿Cómo lo veis con la dificultad que hay de predecir digamos, de predecir cómo pueden suceder ahora las circunstancias en los mercados financieros? ¿Cómo veis una posible recuperación? ¿Va a ser realmente muy lenta o sois algo más optimistas y veis una cierta visión un poquito más optimista y recuperación algo más rápida? Elena. Sí, bueno, yo creo que aquí hay que distinguir lo que es la economía real y los mercados financieros. Y lo que estamos viendo es que hay cada vez una dislocación mayor y yo creo que ha sido portada de grandes artículos, ¿no? De por qué la economía real, que ahí sí que vemos que efectivamente pues va a ser duro y sobre todo estamos hablando en España, pues estamos viendo realmente consecuencias muy graves. Y por otro lado, a nivel mercados, a nivel pues más cotizaciones de empresas, pues también hay muchísima dispersión. Nosotros desde Candriam lo que vemos es que hay sectores que se han visto reforzados, que hay tendencias a largo plazo que se han acelerado todavía más y aquí, bueno, pues seguimos apostando pues todo lo que es por el sector tecnológico, farmacia, biotecnología. Son sectores que han visto que por sus cuentas, o sea, por su modelo de negocio, incluso si vemos resultados en el corto plazo y en el medio plazo, pues han seguido creciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues
todo lo que es, como decía, tecnología, pues hemos demostrado que podemos trabajar desde casa, pero con necesidades tecnológicas mayores, y lo que a lo mejor creíamos que íbamos a ver en 3 años, lo estamos viendo en 3 meses, ¿no? De esa aceleración tecnológica. Y lo mismo en todo lo que es aprobación de nuevos medicamentos, farmacia, biotecnología, tecnología médica. Son grandes sectores que también se están apoyando en estas tendencias a largo plazo, que es en el envejecimiento de la población, el crecimiento de la clase media, el gasto en salud, y para nosotros son los sectores donde habría que estar, ¿no? Y aquí hemos visto esa dispersión en resultados tan brutal. Por otro lado, pues hay sectores donde se va a ver pues, un duro golpe, pues todo lo que es transporte, turismo, energía, pues por esa falta de demanda. O sea, sectores que hemos visto unos mayores choques y donde creemos que va a costar recuperarse. Pero desde Candiam vemos que es un parón temporal, que es una crisis, por supuesto, con todas las letras y en mayúscula, pero que es temporal, y que en el momento en que la economía se reactive veremos una recuperación. Vemos más una recuperación en forma de U. Esa es nuestra letra. Muy bien. Pues gracias, Elena. Marta Escribano, ¿cómo ves esta recuperación? Pues a ver, es difícil aún predecir las consecuencias realmente que va a traer el coronavirus, ¿no? O sea, probablemente nadie pues ni sabemos ni cómo y sobre todo cuándo pues esto va a acabar, ¿no? O sea, lo que sí es más fácil intuir es que pues al final las medidas de contención para frenar esta pandemia pues van a tener consecuencias, ¿no? De hecho, están teniendo un impacto muy fuerte en las economías y de hecho ya se puede ver pues en los datos tan malos que están saliendo, ¿no? Además, a esto se le une pues que las economías, como he dicho, pues ya partían de una base muy delicada, ¿no? O sea, los excesos han sido enormes, tenemos más deuda que en el año 2008, los tipos de interés están prácticamente en cero. Claro, hay que pensar que en otras recesiones llegaba la recesión y tú aprovechabas y bajabas 500 puntos los tipos de interés, ¿no? Pero es que ahora encima pues no tienes esa capacidad de bajar tipos de interés y luego pues encima las valoraciones creemos que ya son excesivas. O sea, si por ejemplo coges el agregado en Estados Unidos de acciones, bonos y casas, pues estabas ya en niveles superiores al año 2000 o 2007, ¿no? Entonces, antes había crisis cada menos tiempo, o sea, por ejemplo, si coges los últimos 100 años de Estados Unidos, pues había recesiones cada 6 años y medio de media. El problema es que actualmente llevábamos 12 años sin recesión, ¿no? Entonces entendemos que, claro, que en el momento que llegue, pues va a ser más dura porque llevabas mucho tiempo sin sanear la economía, pues había empresas que no ganaban dinero, empresas zombies, y al final pues habías inflado los resultados, ¿no? Entonces, pues es verdad que hay gente que habla, pues la recuperación en V. La verdad es que nosotros, bueno, como decía Druckenmiller la semana pasada, ¿no? Pues es probablemente más una fantasía que todos tenemos que realmente algo que se ajuste a la realidad, ¿no? Por ejemplo, por poner un dato, pues decía Banco de Inglaterra que probablemente sea la peor crisis que vamos a afrontar en los últimos 300 años. Pues entiendo que la peor crisis de los últimos 300 años, pues probablemente no vamos a salir de una forma rápida y sin consecuencias, pues tendrá consecuencias probablemente. Muy bien, pues gracias, Marta. Luis, ¿qué valoración haces de cómo ves este futuro próximo? ¿Tendremos recuperación o esto va para largo? Como bien comentaba Marta, es complicado. A ver, yo creo, estamos asistiendo a la primera crisis mundial que realmente ocupa a todo el mundo. Hay que ser presente que las otras crisis que las llevábamos mundiales muchas veces era de los países, pues los países más desarrollados o una parte y así. Ahora yo creo que pues esta pandemia realmente ha parado todo el mundo en completo, ¿no? Y entonces pues es una situación realmente complicada para nuestra gestión. En este caso no entramos a valorarlo porque nosotros los sistemas trabajan por sí solos, ¿vale? Y por lo tanto, pues lo único que hacemos es seguir controlando, pero realmente en la parte económica creo que la falta de confianza, y lo estamos viendo ya en la apertura de las fases o aquí en España, pero creo que en el resto del mundo pasará un poco por el estilo, la falta de confianza al consumidor va a ser muy importante. Y luego esa falta de confianza, pues muchas veces pues ya no va para el consumidor, sino va para el empresario, que ya veremos cuántas empresas pues realmente se reactivan o no se reactivan, ¿no? Entonces, bueno, realmente creo que estamos en una situación complicada y que lo que prima es la prudencia en estos momentos. Muy
Muy bien, gracias Luis. Josep Ramón, ¿lo ves igual o tienes algún dato que nos puedas decir que esto se puede recuperar? Bueno, primero de todo que los mercados van por libre, ¿vale? Lo veíamos hace 15 días, ¿no? Con el dato de paro en Estados Unidos, ¿no? Se esperaba que saliera un dato de paro de menos 22 millones de personas y acabaron saliendo 20,5 y aquel día subió la bolsa. Hoy lo hemos visto, hoy las bolsas europeas han subido un promedio entre un 4,5 y un 5%, principalmente porque ayer por la noche emitieron en la televisión americana, la CBS, una entrevista que le hicieron al señor Powell, grabada el miércoles pasado, que arreglaba unas palabras que él había dicho aquella misma tarde, ¿no? En donde decía, veía lo que están diciendo Marta o Luis, ¿no? Que es complicado la situación que se está viviendo a nivel de salud y evidentemente a nivel económico y que seguramente costaría mucho más de lo que todos nos imaginábamos en poder salir de este parón. Yo sí que tengo claro y yo creo que aquí hay una cosa que es cierta, y ya lo decía antes, y es que el hecho que todos los bancos centrales y que los gobiernos hayan puesto manos a la obra es posible que pueda ayudar, ¿no?, a que el impacto sea menor del que inicialmente podríamos encontrar. Es también cierto, ¿no?, que dependerá también mucho de cómo al final la enfermedad evolucione. Si en octubre volvemos a tener una recaída en los países desarrollados, pues va a tener también su impacto importante. Y luego también está el tema médico. Si consiguen encontrar algún tipo de medicamento, que seguramente no será antes de final de año, que pudiera facilitar el que la gente pues pueda salir con tranquilidad, ¿no?, las cosas podrían ser distintas. Yo creo que la recuperación ahora de salida va a ser muy lenta, pero sí que para finales de este año, en el último trimestre y principios del 2021, creo que la cosa puede empezar a tomar un poco más de vigor o de fuerza para acabar pues seguramente que durante el año 2021 y principios de 2022 volver a estar a niveles, al menos económicamente, de los que teníamos pues anteriormente. Es cierto, y estoy muy de acuerdo con lo que decía Marta, hay muchos desequilibrios que ahora esto ha puesto en vigor, ¿no?, y que los bancos centrales solamente han hecho es alimentar otra vez al monstruo, ¿no?, dándole otra vez mucha más liquidez de la que habían dado hasta ahora, pero es que seguramente no hay ninguna otra solución de momento. Es decir, si no queremos vivir una situación como la de Mad Max, ¿no?, pues lo que han de hacer en este momento es hacer esto. Lo que aquí es importante es que cuando las cosas se recuperen, creo que a nivel mundial habríamos de tomar una decisión, ¿no?, para hacer el mundo más sostenible, más justo y a su vez, ¿no?, evolucionar esos desequilibrios a una situación que, bueno, pues si vuelve a pasar dentro de 5 o 10 años, no nos vuelva a colocar en, bueno, pues en el momento que estamos ahora. Pues sí, pues suscribo tus palabras, Josep Ramón. Algunos de vosotros, de los asistentes, de los asistentes, estáis ya dirigiéndonos a preguntas a través del chat. Lo podéis hacer, recogeremos estas preguntas en unos minutos y las trasladaremos a los ponentes de la mesa redonda. Bien, es momento de mojarse o de decir o de ayudarnos a los que pues tenemos algunas inversiones y no sabemos muy bien qué hacer ahora mismo, ¿no? ¿Dónde creéis que pueda haber oportunidades de inversión ahora mismo? ¿Dónde dentro de esta situación de alta incertidumbre podemos encontrar alguna oportunidad para invertir? Empezamos con Elena en Candriam. ¿Qué estáis haciendo ahora mismo? ¿Nos podáis dar alguna pista? Sí, bueno, he adelantado un poquito. Por la parte de renta fija, nosotros estamos invirtiendo en todo lo que es deuda privada e investment grade, de grado de inversión. Bueno, pues básicamente pues por el apoyo que están recibiendo por parte de los bancos centrales, ¿no? Entonces, en renta fija y siendo muy selectivos, porque veremos que hay falling angel, que estas empresas de grado de inversión, algunas caerán a high yield y incluso de la high yield pues veremos defaults también, ¿no? Esperamos también un aumento de las tasas de impago, pero siendo muy selectivos y sobre todo en la parte de mayor calidad, pues estamos invirtiendo en renta fija, crédito privado. En renta variable, como os había adelantado, todo lo que es relacionado con las megatendencias del conectividad, tecnología, envejecimiento de la población, más necesidad, o sea, crecimiento de la clase media, todo esto, pues hay dos grandes sectores que son tecnología y salud, y ahí es donde estamos viendo oportunidades. De hecho, tenemos dos fondos un poco especialistas en sanidad, uno que es biotecnología
y donde hemos visto una rentabilidad bastante importante. Year to date llevamos una rentabilidad del 12-13%, pues por eso, pues por toda la investigación y toda la innovación que está habiendo en tecnología médica y en nuevos medicamentos, y en un fondo de oncología donde, pues además de innovación y de biotecnología, tenemos también grandes farmacéuticas que han aguantado muy bien durante este año. Al final vemos que es una demanda inelástica, es decir, aquí el que consume productos sanitarios, o sea, de salud, los va a consumir haya crisis, haya recesión o no, ¿no? Y ahí es donde vemos esa resiliencia del sector. Y toda la necesidad que hay de diagnósticos y de todo lo que es innovación médica. Y luego, por la parte de tecnología, pues está claro cuáles han sido los grandes ganadores y por qué, y es por el uso de tecnología y todo lo que es innovación tecnológica. Y hay una parte también donde hemos visto una resiliencia muy importante en todos los fondos socialmente responsables. Todo este incremento de análisis en la parte de criterios tanto de medio ambiente como sociales, como de gobierno corporativo, han hecho que las empresas que estén bien posicionadas ahí hayan aguantado mucho mejor en esta crisis. Y hemos visto pues rentabilidades mucho mejores en las mismas clases de activos, pues con el fondo socialmente responsable y con los otros de su categoría que estén invirtiendo, pues imagínate en renta variable europea, pues el fondo que ha aplicado estos criterios ha tenido rentabilidades mucho mejores. Estamos hablando de entre 600 y 700 puntos básicos de diferencia. Entonces, un poco esas son nuestras apuestas y bueno, y como decía, con estas apuestas, y además vemos que son tendencias a largo plazo, creemos que se puede estar invertido en mercado. Por supuesto, bueno, hay volatilidad y esperamos volatilidad para el resto del año también, ¿eh? Estamos viendo, como decía Josep Ramón hoy, subidas del 4 y el viernes pues, o el jueves pasado caídas del 3. O sea, también hay que saber muy bien pues, que hay que tener un perfil de riesgo que pueda mantener esto en el largo plazo, pero nosotros sí que vemos oportunidades a estos precios a día de hoy. Muy bien. Gracias, Elena. Marta Escribano, de Salmon Mundi. Ves un panorama obviamente muy pesimista, pero aún así, pues dentro de este panorama ves alguna oportunidad quizás para refugiarnos, ¿no? en valores seguros. Sí, o sea, lo más claro que podría decir como oportunidad, desde luego, es el oro, ¿no? O sea, de hecho, a nosotros es lo que más nos pesa en cartera, el tema de metales preciosos, que tenemos oro, plata y mineras de oro, y eso es lo que nos ha permitido, pues, ir year to date, pues, un más 18%, ¿no? O sea, en general, pues, el oro diversifica muy bien las carteras, ha servido de hedge a lo largo de la historia, pues para recesiones o caídas históricas fuertes de mercado, y desde luego una crítica que siempre se ha hecho al oro, que es el coste de almacenamiento que tienen. Entendemos que en un entorno de tipos cero o negativos, pues claro, esa crítica pierde sentido, ¿no? Luego, desde luego, históricamente, donde mejor lo ha hecho el oro es en tipos reales negativos, que quiere decir que las expectativas de inflación están por encima de los tipos nominales, y de hecho es en el escenario en el que estamos ya, o sea, y tanto Estados Unidos como China están ya ahí, y de hecho es que nosotros creemos que este escenario se va a amplificar, ¿no? Porque al final, pues ningún banco central está pensando ahora mismo en subir tipos, porque no puedes, porque al final tienes mucha deuda y los datos económicos que están saliendo son bastante malos. Y luego, pues en el medio y largo plazo nosotros vemos que va a haber inflación. Es verdad que creemos que pues probablemente en el corto plazo pues haya una ola deflacionaria, tanto por las medidas que se están tomando para paliar la pandemia, como por ejemplo lo que nosotros que vemos problemas en China, ¿no? Pero bueno, a largo plazo entendemos que con todas las actuaciones de los bancos centrales pues acabará habiendo inflación, ¿no? Y luego pues es verdad que el oro al principio de las crisis a veces se comporta mal, pues porque hay una necesidad de liquidez y al final tú obtienes esa liquidez pues vendiendo lo que puedas, ¿no? Pero es verdad que luego el oro lo acaba haciendo muy bien y acaba recuperando y haciéndolo mucho mejor que el mercado en las crisis, ¿no? Y luego pues se puede ver también que el oro a día de hoy pues está en máximos históricos de la mayoría de las divisas. Es verdad que en dólar no, pero en la mayoría de divisas a nivel global pues está en máximos históricos. Y luego además hay que fijarse que hasta el año 2013 el oro y los balances de los bancos centrales iban prácticamente, totalmente correlacionados. Es verdad que a partir del año 2013 han subido mucho más los balances de los bancos centrales que el propio oro, pero entendemos pues que ahí se puede ajustar otra vez a como pasó hasta 2013, y entonces por eso vemos que todavía el oro tiene bastante recorrido al alza. Muy bien, gracias Marta. Apuesta por el oro, metales preciosos, evidentemente
inversiones de refugio en tiempos realmente muy, muy complicados. Luis, ¿cuál es es tu turno? ¿Cómo lo ves? ¿Dónde podemos invertir? Nosotros, somos de la opinión que actualmente, como tenemos el mercado, lo que tienes que hacer más que nunca es diversificar, ¿vale? Y el ejemplo está, pues bueno, en lo que comentábamos antes de la forma como gestionamos, que el abanico cuando más grande mejor, ¿vale? Y con la posición que tengas, alcista o bajista, ¿no? Pero sobre todo la diversificación. Estamos, pues bueno, como bien comentaban los compañeros, los bancos centrales han actuado de una manera, pues igual que el 2008 y la situación creo que no es la misma. O sea, entonces era un sistema financiero quebrado o a punto de quebrar y ahora se ha actuado igual y hemos visto que sí, que en la renta variable y en la renta fija se ha comportado muy bien gracias a la inyección esta tan importante por parte de los bancos centrales. Pero bueno, de momento ya veremos si realmente llega a la economía real y a la economía de calle, cosa que creo que tenemos dudas y por lo tanto, aunque el mercado daba por hecho que los resultados de las compañías este trimestre y el próximo puedan ser malos, si la cosa continúa veremos si realmente pueden aguantar la renta variable. Por lo tanto, pues como comentaba, para mí lo más importante en estos momentos es la diversificación y sobre todo cuando tienes una cartera, controlar la volatilidad. El control de la volatilidad significa reducción de riesgo y, por lo tanto, ante un control de la volatilidad, pues es cuando estás, en caso de que te vaya a favor y si se dispara la volatilidad, vas reduciendo el producto para ir bajando la volatilidad y en caso que te vaya en contra cierras la posición rápidamente porque te escupe no la pérdida sino la volatilidad, que es lo que estamos viviendo en estos momentos. O sea, en este caso no, pero en el 2018 vimos algo que no acostumbra a ser normal. En las bolsas siempre se dice que se sube por las escaleras y se cae por el hueco del ascensor. En la última caída, en la penúltima, en la última no, se subió más rápido que se bajó. Esta vez estamos casi a la par. Pero lo normal es que en bolsas las recuperaciones en V siempre provocan cierto miedo y es normal, ¿no? Y como comentaba Marta, pues bueno, los que son más de análisis por fundamentales, los precios, pues hay pocos que estén realmente baratos, sobre todo los que están tirando del mercado, porque al fin y al cabo, en el caso del mercado americano, no son todos los valores los que están subiendo, sino que son una pequeña parte. Por lo tanto, nosotros por eso apostamos más que nunca, pues eso, en parte de nuestras carteras tener valores de retorno absoluto o que te diversifiquen completamente y que cuando caiga la volatilidad te baje la volatilidad de tu cartera al tener este tipo de productos. Muy bien, pues interesante la recomendación. Obviamente la diversificación y luego pues activos no absolutamente descorrelacionados. Josep Ramón, venga, danos alguna pista sobre dónde estás pensando en invertir. Yo lo que voy a hacer es voy a sumar un poco de todo lo que tienen todos ellos, ¿vale? Lo que decía Luis, ¿no? Hay una cosa que yo llevo ya años quejándome y es que la normalidad que conocíamos todos, que los que han estudiado empresariales o económicas, ¿no? Leímos y estudiamos en macroeconomía, microeconomía, los bancos centrales la han eliminado. Es decir, no tiene sentido, ¿no?, que con un banco central como la FED, que casi ha duplicado su balance en los últimos 6 meses, ¿no?, pasando de 3,5 a 7 billones de dólares, pues evidentemente tiene mucha explicación de lo que está pasando en los mercados financieros. Yo lo primero de todo que diría es no ponerse nervioso, ¿no? Es cierto que, ¿no?, momentos como los que hemos vivido evidentemente provocan que, ¿no?, veamos las cosas con dificultades, digamos, uy, esto va a ser mucho más grave de lo que nos pensábamos, y lo es, ¿vale? Lo que sí es cierto es que al final, diversificando y sobre todo, yo es una cosa que llevaba meses diciendo, tener liquidez, es decir, no tener todos los barcos en el mar, ni toda la carne en el asador, sino tener liquidez para poder aprovechar estas oportunidades. Por ejemplo, hay una cosa está clara, todos los bonos investment grade en estos momentos están protegidos por los bancos centrales. Están diciendo que los van a comprar todos y es más, como decía Elena al inicio, si hay algún bono, ¿no?, algún bono que pierda el investment grade y pase a ser un bono high yield, automáticamente los bancos centrales lo van a comprar. Un ejemplo, hace una semana y 10 días Boeing hizo una emisión, si no me equivoco, que eran de 10.000 millones de dólares
en bonos. Las peticiones fueron de 50.000 millones. Si alguien pensara, ¿no?, que esto no se aguantaba, pues evidentemente no lo pediría. Y luego también hemos de tener en cuenta que es cierto que el hecho de que no se pague por tener depósitos, no se pague, ¿no?, los tipos estén en cero o en negativo, hace que la gente esté buscando constantemente oportunidades. Sí que es cierto también que esto al final tendrá seguramente a futuro una doble lectura, y es que si en algún momento volvemos a una crisis financiera, ahora no lo estamos aún, quizás estas cosas pueden ser problemáticas. Entonces yo diría, diversificar con productos como los que puede tener Luis, ¿no? Productos que sean descorrelacionados a los mercados y que te permitan aprovechar, ¿no?, el comportamiento de otros activos como pueden ser, pues, el petróleo o las materias primas alimentarias o de lo que sea. Buscar, por ejemplo, fondos actualmente que sean fondos de los llamados de long short. La dispersión de valores permite que tú puedas estar comprando ciertos valores y vendiendo otros y estés ganando dinero al mercado. Y, evidentemente, protegerse con el oro, protegerse con materias primas como el oro, que en estos momentos está demostrando más que nunca que es un activo que te descorrelaciona, ¿no?, para que en momentos de volatilidad y de crisis acabes ganando dinero. Y el ejemplo más claro tenemos en las mineras de oro. En las mineras de oro este año llevan rentabilidades ya que están cercanas al 30%. Y oportunidades de futuro, pues yo aquí es donde entraría en fondos como los que comentaba Elena, ¿no? Fondos que pongan por delante la salud, la biotecnología, la sostenibilidad, la inteligencia artificial. Muchos de estos activos, ¿no?, acciones o lo que sea, van a acabar teniendo en un futuro una importancia, una preponderancia en la economía y en nuestro día a día. Lo estamos viendo. Hemos cambiado, por ejemplo, esta conferencia no lo hubiéramos hecho hace 6 meses en Zoom. Nos hubiéramos encontrado en algún sitio, en las aulas de IED, y lo hubiéramos hecho. Por tanto, ahora estamos haciendo algo que ya está cambiando. Y si sabemos encontrar aquellos títulos, aquellos activos, aquellos valores que en el futuro puedan ser los ganadores, pues yo creo que también es importante, pues, añadirlos en la cartera. Creo que hemos perdido a Eloy, al moderador. Si queréis, vamos leyendo las preguntas o... Nos dicen por aquí, el oro para tener en cartera un 5%, si lo tienes en una cartera diversificada me parece mal. Es distinto, Marta, seguramente por el tipo de estrategia que están haciendo, seguramente tienen una ponderación superior a ese 5%, ¿no? También es verdad que, ¿no?, tratáis de distinta manera, ¿no?, esa diversificación. O sea, nosotros tenemos como, para que os hagáis una idea, como un 100% largo de la cartera y un 55% en posiciones cortas, ¿no? Y de ese 100% que tenemos largo, el 50% prácticamente, o sea, el 48% son oro, plata y mineras de oro. O sea, el oro, como he dicho, pues se comporta fenomenal en momentos de incertidumbre, o sea, que yo, desde luego, a todo el mundo le aconsejaría tener una parte, ¿no? Y luego, pues en la plata en concreto nosotros tenemos, porque está extremadamente barata, o sea, el ratio oro-plata pues está a 110 veces, que esto no había pasado en los últimos 100 años. Y luego, pues tenemos mineras de oro, que es como estar apalancado al precio del oro, ¿no? O sea, si hay un mercado alcista del oro, pues al final las mineras de oro se comportarán mejor. Y en concreto, pues claro, entendemos que con las subidas del precio del oro, pues para ellas les mejoran los ingresos, pero también les bajan los costes por las bajadas del precio del petróleo y por las y por las devaluaciones de las divisas locales donde están situadas las minas. Veo que también preguntan sobre criptomonedas. ¿Lo sustituiríais por oro? Como hay gente que dice, aunque también es cierto que como estamos regulados, muchos de nuestros fondos no pueden estar en criptodivisas ni en criptomonedas, ¿no? Pero igual, en alguna conversación que he estado últimamente con algún gestor, lo ve como cambio de el Bitcoin como un sustituto del oro. Hombre, no lo es, o sea, no lo es en el sentido de que no tiene el mismo track record, ¿no? O sea, al final el oro ha demostrado ser dinero durante 5.000 años, el Bitcoin lo tiene que demostrar ahora, ¿no? Y el problema probablemente que tiene el Bitcoin, pues es esa volatilidad que tiene a día de hoy, ¿no? Que te puede pasar de 3.000 a 16.000 en 2 meses, pues tiene todavía que demostrar cosas, pero vamos, por lo menos tener una parte que no sea fiat currency, o sea, que no sea papel moneda, pues a mí siempre me parece bien, desde luego. Elena, tú que tratáis el tema de biotecnología y tema de sanidad,
¿qué especialidad o qué sectores o qué, ¿no?, preferiríais antes que otros? Creo que dentro del sector salud, bueno, yo creo que ahí en ese sentido nos gusta la biotecnología. Sí, sí os oigo. ¿Me oís? Sí, ¿Me oís vosotros? Sí. Sí. No, nos gusta la biotecnología por la parte innovadora que tiene, pero también nos gustan las grandes farmacéuticas por la resiliencia que tienen y el enfoque más defensivo en un sector como en un momento de crisis como la de ahora. O sea que una combinación de farma, de biotecnología y de todo lo que es tecnología médica nos parecería interesante. Pero vamos, dentro del sector salud creemos que hay muchísimas oportunidades siendo selectivos en cada una de las empresas, por supuesto. Yo creo que aquí la clave es invertir a través de especialistas y invertir a través, pues, de equipos que lo que hacen es analizar científicamente el producto que está desarrollando esa empresa, porque ellos lo que analizan es esas probabilidades de que el producto que están desarrollando salga al mercado, a qué precio y qué probabilidades hay de que, pues, o bien se comercialice o que bien sea comprado por una gran farmacéutica para que ellos puedan hacer la distribución, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido creemos que hay interés en todo lo que es innovación médica y sobre todo uno de los retos que tenía siempre el sector de tecnología era la parte política, ¿no? Siempre había un conflicto en recorte de gasto y bueno, pues siempre se ponía en duda que si estas empresas tenían esa capacidad, bueno, tienen la capacidad de fijar precio, ¿no? Pero algunos políticos, sobre todo en el Partido Demócrata, limitaban o querían limitar esa capacidad de fijar precio. A día de hoy lo que vemos, porque las elecciones se acercan, es que ninguno de los partidos, ni en Estados Unidos, ni creemos que en otro país, van a poner sobre la mesa la reducción del gasto en presupuesto sanitario. Y esa es una de las, bueno, pues se despeja esa incertidumbre que siempre hay en momentos de elecciones para el sector de sanidad y sobre todo de biotecnología, ¿no? O sea que lo que vemos es que se puede reducir el gasto en cualquier otro sector, menos a día de hoy en el sector salud. Marta, Luis, el tema nos preguntan por aquí el tema de los impagos, del posible impago de derivados, ¿no?, de crédito, que luego pudiera acabar convirtiéndose en también problemas en el sector financiero por la elevada morosidad. ¿Cómo lo veis? ¿Yo? Vale. Pues a ver, nosotros en concreto en bancos, como he dicho, vemos especial riesgo en los bancos de China, ¿no? Normalmente hay un dato que es como que normalmente los mayores bancos del mundo son los que te la lían, ¿no? Y actualmente 4 de los 5 mayores bancos del mundo son chinos. Con lo cual, probablemente en China sí que vemos que va a haber problemas y sobre todo porque entendemos que en China pues, se está produciendo la mayor burbuja crediticia probablemente de la historia, ¿no? Luego, pues en concreto hay otros países que dependen de China, ¿no?, como puede ser Australia o puede ser que exporta mucho, por ejemplo, a China, ¿no?, o Canadá. Y, por ejemplo, en Canadá también vemos que probablemente el sistema bancario esté dañado, ¿no?, porque al final pues había un informe del BIS que decía, o sea, analizaba todos los sistemas bancarios de la OECD y decía que el que más indicadores de riesgo tenía era los bancos de Canadá. O sea, que probablemente también los bancos de Canadá estén dañados y luego, aquí en Europa, pues los bancos alemanes, a ver, también, los italianos, bueno, sí, los bancos en general pueden estar dañados, sí, el sistema bancario. Luis, ¿qué añades? Bueno, la parte positiva es que está mejor que en 2007-2008, ¿vale? La parte negativa, como bien comenta, también es cierto que en el caso chino es difícil saber los números siempre porque hay que recordar que es una dictadura y que ahí se tapa lo que sea necesario, ¿no? Veremos cómo acaba. Otra cosa que también había leído anteriormente y no sé qué opináis es, ¿volveremos a ver el petróleo en negativo? Bueno, yo reconozco que yo he sido 15 años broker de futuros y nunca me hubiera pensado verlo en negativo y creo recordar, por lo que comentó un día Josep Ramón, que 24 horas antes no era operativo, no era posible que bajara por debajo de cero, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros. Sí, el CME tuvo que modificar la noche anterior, la noche madrugada anterior tuvo que modificar el tema de los precios porque acabó en negativo. Como ejemplo y como detalle,
mañana, si no me equivoco, vencía el siguiente vencimiento del West Texas, ¿vale? El problema principal, para que la gente entienda qué es lo que pasó hace un mes, es que el West Texas es un tipo de derivado que se liquida por entrega. Es decir, tú has de ir a una población en el medio oeste americano que se llama Cushing, ¿no? En Oklahoma, y allí entregar los barriles de petróleo y el que los ha comprado, llevárselos a su casa. ¿Qué pasó? Como el petróleo lleva meses cayendo de manera abrupta y fuerte, todo el mundo estaba guardando, está haciendo reservas de petróleo. Cuando llegó el vencimiento anterior, ya no había capacidad para guardar petróleo. Entonces, el que tenía comprado un futuro del petróleo, pues había de ir a Cushing a buscarlo y guardarlo. Como no sabía dónde guardarlo, ¿qué hizo? Pues me lo saco de encima. Y consiguieron hacer caer pues el precio del petróleo en negativo, porque preferían no perder ese dinero en ese momento que tener que guardar algo que no lo podían guardar de ninguna manera. Lo que os decía, mañana, si no me equivoco, hay vencimiento del siguiente contrato y el mercado hoy no ha caído. Es más, al contrario, el petróleo está haciendo, si no me equivoco, el West Texas estaba haciendo máximos de los últimos 2 meses y medio por encima de los $30. Con lo cual, de momento, ¿no? Pudiera pasar que nos volviéramos a ver otra vez precios por debajo de cero. Es más, también hemos de tener en cuenta que ya Arabia Saudí y Rusia se han puesto las pilas en donde vamos al menos de cara a la galería no mostrar que estamos peleados e intentemos que no acabemos perjudicando al petróleo. Hablando de petróleo, y alguien también ha preguntado por ahí, tema inflación. ¿Cómo veis el tema de inflación? No vemos inflación de momento, pero todo lo que están haciendo los bancos centrales pudiera traer inflación. No sé, ¿empiezas tú, Elena, y luego pasamos a Marta? Sí, nosotros no vemos inflación. La verdad es que creemos que vamos a ver un crecimiento muy bajo durante mucho tiempo, que los apoyos de los bancos centrales se van a mantener más tiempo de esta crisis, o sea que al final creemos que con este crecimiento tan bajo y con estas ayudas monetarias y fiscales, la inflación no la vemos por lo menos en 2 o 3 años. Es un poco la visión. Y luego lo que me comentabais del petróleo, pues nosotros también estamos apostando pues por todo lo que son energías renovables y de hecho en Candriam no invertimos en ningún fondo ni en petróleo ni en carbón. Bueno, en petróleo sí en alguno, pero en lo que es los fondos socialmente responsables no invierten en petróleo, con lo cual estamos haciendo una apuesta mucho más limpia en las inversiones y por eso también las rentabilidades que hemos tenido frente a peers, por esa infraponderación en todo lo que es, residuos sólidos, ¿no? Y creemos que es la tendencia y creemos que una de las grandes tendencias también es el apoyo al medio ambiente y por eso quizá esa falta de demanda que hay en el petróleo, pues a lo mejor creemos que se va a mantener baja o que va a ser una tendencia a la baja. Por lo menos es un poco la apuesta que nosotros hacemos en petróleo. Y en inflación, por lo menos en 2 o 3 años, la seguimos viendo baja. ¿Hablo de inflación o de petróleo? ¿De inflación? Inflación, sí. Vale. No, pues, en el corto plazo probablemente, como he dicho, pues creemos que va a haber una ola deflacionaria, ¿no? Al final todas las medidas que se están tomando para paliar esta pandemia, pues hay parte de ellas que pueden ser deflacionarias, ¿no? O por ejemplo, como digo, si hay problemas en China, como nosotros creemos que va a haber, pues al final eso puede ser una ola deflacionaria para el mundo, ¿no? Pero al final, en un sistema de papel moneda, tú siempre puedes crear inflación, ¿no? O sea, y al final los gobiernos es que la necesitan, o sea, hay mucha más deuda ahora que en 2008, ¿no? Con lo cual, a lo largo de la historia, siempre los gobiernos lo que han utilizado para quitarse la inflación para quitarse la deuda ha sido la inflación, ¿no? O sea, como decimos nosotros, o sea, tienes 3 probabilidades, o sea, 3 posibilidades de quitarte la deuda, ¿no? Una de ellas es que las economías crezcan. A día de hoy, pues es muy difícil quitarte la deuda creciendo tu economía porque básicamente, pues, creo que en eso estamos todos de acuerdo, que va a ser difícil crecer ahora mismo, ¿no? La segunda posibilidad de quitarte la deuda pues sería hacer un default, ¿no? Directamente pues no pagarla. Pero entiendo que eso para los gobiernos pues es una cosa muy agresiva, ¿no? Y la tercera posibilidad y la que siempre han utilizado los gobiernos a lo largo de la historia para quitarse la deuda ha sido crear inflación. O sea, porque al final tú la puedes crear. Si no creas inflación, pues inyectando 2 trillones, pues inyectas 4 y si no, pues 20. O sea, al final tú puedes crearla, ¿no? Y entendemos que al final los bancos centrales tienen muchísima presión a día de hoy por parte de los gobiernos para salvar tanto las economías como los mercados. Entonces, al final la acabarán creando. A mí si me dejáis añadir una cosa sobre esto de la inflación la tenemos en los activos financieros.
En los últimos 10 años, las subidas de renta fija, bolsas e inmobiliarios en muchos países es donde han tenido la inflación los bancos centrales. Y ellos lo hubieran querido tener en productos, que de momento no se ha visto. Quizás con esta segunda ronda, si al final lo que se hace es salvar a la ciudadana, ¿no?, al que yo llamo el Main Street, quizás a lo mejor con el dinero en el bolsillo de la gente, igual pudiéramos tener, como dice Elena, ¿no?, a lo mejor dentro de 2 o 3 años, inflación importante y quizás entonces las cosas deberían cambiar. Elena, preguntaban por aquí, en temas renovables, ¿invertís en fotovoltaica en España? ¿Consideráis que hay sobrecapacidad? Bueno, es que claro, nosotros invertimos sobre todo en empresas cotizadas y empresas con cierta capitalización. Entonces, creo que no hay, o sea, en este caso pues invertiríamos en empresas como Iberdrola, pero no invertiríamos, yo creo que la inversión que me están preguntando sería más en private equity, ¿no? Entiendo. Entonces ahí no es un poco nuestro expertise. Nuestro expertise es más invertir en empresas cotizadas y de mediana, o sea, donde haya cierta liquidez y mayor capitalización, ¿no? Entonces la respuesta es no, pero sí en empresas que estén cotizando y que se dediquen a este tipo de activos, sí. Luis, nos preguntaban por aquí tema China. Guerra comercial, renminbi, ¿no? Preguntaba, nos decía el amigo Luis Torres, nos decía, el renminbi seguramente va a caer. Si cae, ¿no?, va a poner nervioso al señor Trump y quizás entonces tendremos una nueva escalada en las tensiones. ¿Cómo ves el tema China? Es que, bueno, el problema de la guerra china de Trump es que la tiene perdida desde el primer momento, ¿vale? Los chinos tienen paciencia y algún día Trump dejará de ser el presidente, ¿vale? Entonces, es una guerra perdida porque el siguiente presidente ya veremos, ¿vale? Sí que es cierto que yo creo que con esta crisis actual, pues igual veremos posiblemente que las empresas empiecen a hacer movimientos y ya no solo estén centradas en China. Eso no significa que vuelvan a los viejos continentes como Europa o Estados Unidos. Igual se centren en otros puntos que hemos hablado en los últimos años, como podría ser África o así, ¿vale? Pero es un proceso lento y por eso este tipo de guerra es una guerra lenta. Los movimientos para los chinos no tienen prisa y el ejemplo lo tenemos que se están centrando más que nunca a día de hoy en tecnología. Antes querían ser la fábrica del mundo, ahora están pensando más en tecnología y en innovación. Igual Europa tendríamos que aprovechar la situación actual también para darle un giro y volver y mirar un poco, pues centrarnos más en tecnología e innovación, ¿no? Muy bien. No sé si me oís ahora. Ahora sí. Eloy, bienvenido vale. de nuevo. Gracias por haber tomado durante unos minutos la tarea de moderadores. Hay otra pregunta. ¿Qué pensáis de India? India va a ser la tercera economía en unos años. ¿Podemos apostar por India? ¿Sería una alternativa? ¿Quién contesta? Si queréis contesto yo. No, ups, perdón, se ha dado la vuelta esto. Lo que nosotros sobre India sí que, o sea, es verdad que ha estado caro, que hemos visto que ha subido muchísimo y también es verdad que, bueno, hay que ser muy selectivo, pero ahí en India lo que vemos es un aumento de la clase media enorme. En número de habitantes también es un país muy, muy grande, con un consumo que se está reactivando. Y creemos pues que dentro de emergentes pues es una economía donde su población es una población educada y donde también están apostando por tecnología, donde tienen un sector financiero, bueno, más o menos desarrollado. O sea, creemos que sí que es un país interesante, pero nosotros desde Candriam la visión que tenemos es invertir en emergentes global. Es muy difícil hacer apuestas país, lo que vemos es que tiene más sentido hacer apuestas por compañías, o sea, lo que llamamos estilo más bottom-up, empresa por empresa, analizar cada una de ellas y un poco apostar por esa tendencia, ¿no?, de crecimiento en emergentes, de crecimiento de clase media y de apuesta pues por sectores en crecimiento, o sea, y empresas de calidad. Pero desde luego India es un país donde estamos invertidos, sobre todo pues es en un fondo de renta variable global, ¿no? Es un poco nuestra apuesta. Es muy difícil ir cambiando y haciendo apuestas por países dentro de emergentes. Creemos que tiene más sentido tener un fondo diversificado donde esté recogido pues todas las capacidades que tienen los emergentes. Bueno.
Sería una pregunta algo similar, pero la participación de África, ¿tendría sentido invertir en África? Pues porque también quizás su recorrido al alza es mayor. No sé cómo lo veis, Josep Ramón o... Hombre, yo creo que es el futuro. Di Luis. Perdón. Digo, yo creo que es el futuro, que realmente África tiene mucho potencial, pero también es cierto que está muy verde. Todo el norte de África, después de las revoluciones de los últimos años, ahí hay mucho potencial. Pero realmente el sector aún está muy verde. Sí que es cierto que hay varios países que tanto lo que comentábamos, China como indios, han estado entrando fuertemente y que algunos fondos están empezando a invertir, pero tardará tiempo aún. ¿Lo ves como una apuesta todavía bastante arriesgada? Sí, más a una apuesta a medio y largo plazo. Podrías tener una pequeña parte de la cartera en ello, pero una posición más a medio y largo plazo. En el corto plazo, estos movimientos de fábricas o estos movimientos de empresas no son de hoy para mañana. Son movimientos lentos. Parece que el tema del oro ha suscitado interés. Vuelven a repreguntar a Marta. Bueno, el oro dice que está cerca de máximos de 2011, por tanto, pues bueno, ¿realmente tiene recorrido tan al alza o ya ha agotado buena parte de su recorrido? ¿Cómo lo ves? A ver, en la mayoría de divisas globales, como he dicho, está en máximos históricos. Es verdad que en el dólar, pues todavía no, pero vamos, está cerca. O sea, hay varias formas o sea, no tengo un precio exacto del oro, no sé exactamente cuál es el precio objetivo, pero lo que sí tengo claro es que tiene recorrido al alza. O sea, una de las formas de mirarlo puede ser, por ejemplo, con el balance de los bancos centrales, como he dicho, ¿no? O sea, hasta el año 2013 iba muy correlacionado. Si, por ejemplo, coges el balance de la FED, desde el año 2003 ha subido un 800%. Si coges, por ejemplo, el precio del oro ha subido solo un 400%, con lo cual ahí si se ajusta puedes tener un precio, ¿no? Otra forma de medirlo, por ejemplo, hay gente que lo mide Dow to Gold, ¿no? Que es el Dow Jones contra el precio del oro. O sea, si no me equivoco, actualmente pues está en 14 veces, pero o sea, en las .com se fue a 7 veces, si no me equivoco, y en los años 70 se fue a 3 veces. O sea, que al final el precio objetivo del oro puede estar mucho más arriba. Y luego, claro, es que dependerá también de las inyecciones de los bancos centrales. Está claro que si siguen haciendo lo que están haciendo hasta ahora, pues es que el oro todavía tiene mucho más recorrido. Muy bien. Recupero una pregunta que ha sido al principio y creo que nos hemos saltado, que es también preguntar por el high yield americano y europeo. ¿Realmente lo veis una inversión cuya rentabilidad compense, evidentemente, el mayor riesgo que implica el high yield americano y europeo? ¿Cuál es vuestra visión aquí? No se oye. Elena, no te oímos. No. Bueno. Josep Ramón, si Sí. quieres tú. Bueno, si acaso Josep Ramón... Salgo yo aquí al rescate. Vamos a ver, el high yield es arriesgado, ¿vale? No olvidemos que dentro del high yield hay muchas compañías, por ejemplo, americanas, que se dedican a la extracción y al fracking de petróleo y muy posiblemente con estos 2 meses en precios irrisorios, estas compañías tendrán graves problemas para poder repagar su deuda y poder hacer frente a sus compromisos. Con lo cual, lo del high yield yo diría con cuidado. Aquí sí que habrá, y es que habrá ciertos tramos del high yield, sobre todo los de más arriba, pues que se verán beneficiados de lo que está haciendo los bancos centrales. Tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo ya han dicho que ciertos bonos que han perdido su investment grade van a pasar a ser bonos comprables por parte de estos bancos centrales, y yo diría que habrá ciertos bonos que no perderán o sí que lo perderán o estarán en esa zona de riesgo en W+, que seguramente también se aprovecharán de esta situación. La semana pasada, por ejemplo, la Reserva Federal empezó a comprar ETFs, ¿vale? Tanto de bonos corporativos investment grade como de algún caso, excepcionales, pero en algún caso también de high yield, con lo cual yo diría el high yield sí, pero con cuidado y con moderación. Quizás hay cosas que seguramente más interesantes. Y aquí yo también introduciría otra cosa importante. ¿Cómo veis, no? La renta fija emergente, ¿vale? Sí, eso es lo que iba a decir yo. Con comparación con el high yield.
O sea, nosotros ¿ahora se me oye? ¿Sí? Sí, ahora sí. En high yield lo que hemos visto es que se han ampliado muchísimo los spreads, pero también se han reducido después de la intervención de los bancos centrales. Entonces, es verdad que el sector energía en Estados Unidos pesa mucho, es casi un 30%, pero en Europa no. Y luego creemos que en Europa las empresas han hecho más sus deberes, están menos endeudadas y la calidad crediticia es mejor. Ay, se ha vuelto a ir. hemos perdido. Ahora. Por el lado de deuda emergente ha sido mucho más castigada, pero también lo que vemos es que la yield esperada es de un 7-8%, pero si esa es la yield también esperada para un high yield americano, muchos inversores prefieren irse en momentos de crisis a países desarrollados en deuda. Viendo un traspase de flujos de deuda emergente a high yield americano. Pero, sin embargo, por valoraciones vemos más atractivo la deuda emergente. En divisa dura, en divisa local, a día de hoy no lo vemos. Muy bien. ¿Algún otro comentario sobre este tema? Nosotros no tocamos ahí. Muy bien. Bien, pues Guillem nos pregunta cómo veis el sector inmobiliario español. Sé que no es vuestro ámbito, pero bueno, estamos aquí abusando de vuestros conocimientos. ¿Algún valiente? Bueno, yo veo que la situación va a ser dura, ¿no? Probablemente. Seguramente la gente que más activos inmobiliarios tenía, pues era la gente mayor. Desgraciadamente el tema del coronavirus, pues a nivel demográfico, pues ha afectado más a esa parte de la población, ¿no? Entonces, pues probablemente entiendo que van a salir bastantes activos inmobiliarios al mercado. Muy bien. Y Miquel pregunta sobre los REITs, los fondos inmobiliarios en USA. No sé si es una alternativa. Nosotros no compramos. Yo creo que están igual que las OCIMIS aquí en España. Es decir, cuidado porque además el sector inmobiliario americano había tirado mucho igual que el alemán. Y si ha de corregir, pues evidentemente tiene su peligro, ¿vale? Yo ahora soy del parecer de que es un wait and see durante unos meses, ¿vale? Y ver las oportunidades y ver cómo cada uno de esos sectores se ve impactado, ¿no? Por el tema del COVID. Ya habrá sectores que saldrán beneficiados, pero habrá otros que les costará mucho más. Esa recuperación que decíamos, ¿no? En V, en L, en W, en forma de TIC, ¿no? La famosa de esto de Nike, ¿no? El anagrama de Nike, pues para cada sector y para cada compañía será distinto, con lo cual aquí yo creo que hemos de saber aprovechar, ¿no? Y ver cómo se van a comportar. Y creo que el inmobiliario no va a ser el de los mejores. Y en el caso americano yo añadiría que ellos sí que tienen muy claro que los movimientos son muy rápidos. En la crisis del 2008, creo recordar que incluso urbanizaciones enteras cogieron y las tiraron en el suelo porque les salía más barato tirarlas al suelo y ya cuando se recuperó el mercado volverlas a levantar que no mantener las casas enteras en pie. Por lo tanto, hay que ser mucho más prudente porque los americanos en estos casos sí van mucho más rápidos. Y creo que hemos vuelto a perder el hoy. No sé si hay alguna pregunta por aquí, sino por el chat. Yo no veo ninguna más. Son casi las 8, que era un poco lo que habíamos acordado. Si os parece bien. Sí, ¿no? Damos las gracias a todos los asistentes. Disculpar los problemas técnicos. Como decían aquí la gente del IEF, seguramente luego os lo enviarán para que lo podáis volver a escuchar, ¿vale? Y nada, emplazar a todos que ojalá nos podamos volver a ver pronto y sea para dar buenas noticias económicas y de cada una de las, de lo que vamos haciendo cada uno de nosotros. Un abrazo muy grande y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Adiós. Os agradecemos vuestra paciencia. Disculpad por los problemas de carácter técnico. Recordad que en pocos días recibiréis un link donde estará básicamente el enlace para acceder a YouTube y poder ver el vídeo. Muchísimas gracias a los presentadores, habéis sido fantásticos y gracias a la paciencia de todos los asistentes os pido disculpas. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.